Hola, bienvenidos a Caretísima Ciudad, un programa que trata de hacernos pensar, de mostrar cómo somos, quiénes somos, un lugar donde debatimos distintas ideas y, por sobre todas las cosas, un encuentro donde respetamos la diversidad. Caretísima Ciudad. Hoy está con nosotros Nerina. Ella se va a presentar y nos va a contar quién es. Buenas tardes, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿quién soy? Soy esposa, madre de 5 niños. Bueno, no tan niños porque son adolescentes, ya 3 de ellos. Soy docente, ya hace más de 22 años. Y desde hace ya 6 años aproximadamente empezamos a incursionar en el tema de escribir, siempre en lo que es lo mío, que es la historia. Sí, nosotros te hemos visto en nuestro programa que emitimos por nuestro canal En Casa con María. Desde ahí te rescatamos inclusive para que vengas a contarnos a nuestra audiencia sobre este tema de la escritura, ¿no? Pero fundamentalmente porque también sos historiadora de alguna forma. Sí, bueno, incipiente, ¿no? Pero mi tema es la historia reciente de Argentina y en el caso concreto, la historia de Malvinas. Pero no cualquier historia, sino aquella que tiene que ver con las emociones y que rescatamos de las entrevistas a nuestros veteranos. Bien, justamente de eso, ¿no? Se dice que, escuchamos a nuestro columnista y amigo Héctor Darío Flores, quien de algún modo relata esas vivencias con algunos colegas o compañeros de esa gesta tan trágica y tan, según él, miserable, ¿no? Pero vos preferiste centrarte desde otra perspectiva, ¿no? Desde lo heroico, desde el gesto de aquellos niños convertidos en hombres a pesar de esa tragedia, ¿no? Sí, vos ten en cuenta que además, aunque él diga que miserable porque toda guerra lo es, yo siempre le digo que como todo acto humano extremo, saca lo mejor y lo peor del ser humano. Entonces, en toda guerra se puede rescatar seguramente todo lo que es miserable, pero también todo lo que es heroico, como vos decís. Es parte de la tragedia de la misma vida. Pero en nuestro caso, como historiadores y historiadores de esto que es reciente, nos permite vislumbrar al hombre y en este caso al hombre argentino. Nerina Rojas, cuando vos tenés que contarle a alguien esto, en esta gesta o en esta historia reciente que vos hablabas, que hemos construido, ¿no? De algún modo Sí. todos nosotros, ¿cómo la resumirías brevemente en el último tiempo, ¿no? Si bien es cierto que han pasado, bueno, algunos años, ¿no? Y, ¿qué te diría yo? Que es la última gran gesta del pueblo argentino. Y algunos van a decir, bueno, ¿cómo va a decir gran gesta? Sí, la última gran gesta. La causa de Malvinas nos une a todos. Y hay un historiador muy bueno, Federico Lorenz, que dice que no se trata de una guerra, sino que son las guerras por Malvinas. Claro. Porque como sociedad también batallamos, si vos querés, una guerra. Los veteranos, la del olvido, la de la desmalvinización, la del pueblo argentino que un día los enalteció para cerca de 50 y pocos días después olvidarlos y ocultarlos bajo la alfombra. Claro. Porque a veces decimos, bueno, fue el gobierno, sí, pero también fuimos millones que contribuimos a eso. ¿Considerás que fue reprochable de las autoridades del gobierno de aquel entonces tomar semejante decisión detrás de un escritorio? Mira, cuando investigábamos para este libro leímos mucho y escuchamos también, porque gracias a Dios contamos con medios audiovisuales ya en esa época, entonces se podía ver. Y hay un librito muy pequeño de un gran historiador mendocino que fue el doctor Enrique Díaz Araujo, que se llama Malvinas, lo que no fue. Ajá. Y entonces él muestra lo que podría haber sido Malvinas
si hubiese sido pensada estratégicamente y si aquellos que gobernaban nuestro país no hubieran sido tan ilusos, ingenuos, una ingenuidad tal vez apañada por sus propios intereses, de permanecer en el gobierno, como tantos dicen, de creerle en una reunión que tuvieron en enero del 82 con cancilleres y personas importantes de Estados Unidos, es lo que se sabe, ¿no? Porque recordad que hay muchos documentos guardados bajo 7 llaves. Igual los informes de Rattenbach, por ejemplo, ahora ya están a disposición, ¿no? Sí, pero hay un montón de cositas que siguen guardadas. Vos Sí. ten en cuenta que el Reino Unido no va a desbloquear sus documentos, ya lo ha dicho y lo ha ratificado por escrito, hasta el 2070. Por alguna razón, ¿no? Exactamente. Aquello que se firmó con Alfonsín y luego con Menem, pues sí, nos llega. ¿Hasta dónde nos llega? Claro. ¿Es verdad que todo se desbloqueó? No. No. No es así. Pero volviendo a esto con Messi, si fue mal tomada esta decisión, mira, ellos estaban seguros que con recuperar las islas, esto es mi mirada, ¿no? Pero con recuperar las islas, Inglaterra se iba a ver obligada a negociar la entrega de las islas a través de pactos, de un gobierno conjunto, porque se habían venido haciendo algunas cosas, creían eso. Creían que sinceramente Estados Unidos no los iba a ayudar. Creía que en todo caso iba a ser un enfrentamiento con Inglaterra. Siendo lo que es Inglaterra, uno puede decir a quién se le ocurre, ¿no? Claro. Pero no fue así, era la OTAN, eran hasta nuestros vecinos chilenos. Claro. Y demasiados intereses en juego, en realidad. Sí, entonces si vos lo ves así, decís, señores, eran niños de pecho y se pusieron a jugar con aquellos que venían de vuelta de 1000 guerras, de 1000 invasiones. Sí, sin equipo adecuado, sin armas, sin entrenamiento militar adiestrado en la guerra, digamos. Hay que saber que nuestros soldados demostraron una capacidad bélica increíble con lo que tenían. Y que eran conscriptos, ¿no? Del servicio militar. No además. todos, pero muchos. La A mayoría. ver, pero sabe una cosa, Sí. porque esto es bastante desconocido. Cuando se habla de Malvinas se habla de los jóvenes que eran nuestros soldados, pero no se habla de la edad que tenían Claro. los ingleses. ¿Sabés Claro. que mandaron un escuadrón con gente que hasta tenía 16 años? Sí, sí. ¿Sabés que también del lado de ellos pasaron frío y alguno se congeló? Sí. Y que hasta que no se empieza el combate y se ve que Argentina le podía dar batalla, no recibieron armamento tan Sí, se dice sofisticado como el que llevaron después, y que no le pertenecía a Inglaterra, sino que era parte de la OTAN. No, bueno, Inglaterra es parte de la OTAN. Seguro. Y también se decía que, bueno, que venían a pelear con los indios, ¿no? De algún modo. Es que era lo que creían. De hecho, hay una versión muy extendida y que han corroborado fuentes inglesas de los altos mandos que vinieron, que en algún momento pensaron que iban a perder. Claro. Lo que ellos no sabían es que ya habíamos exterminado nosotros mismos a los indios, ¿no? Y que quedaban relativamente pocos. Sí, no conocían el gen argentino. Claro. Hoy lo conocen. Entonces, cuando ahora Argentina, que ha comprado estos aviones nuevos, que tanta controversia han creado, porque se llama, son del 80, pero nosotros ¿qué decimos? Son supersónicos. ¿Qué más le contestan? ¿No? Yo estaba empapándome en esa cuestión. Entonces dicen, claro, pero no se compraba armamento porque tenemos realmente una restricción, porque Argentina pierde la guerra y hay una rendición, y eso te ponen un montón de cláusulas que nosotros no conocemos, un montón de letra chiquita para aceptarla. Y entre eso es la prohibición de que nuestras Fuerzas Armadas se armen con equipo de alta generación. Entonces dicen, bueno, no había nada, desde el 83 a esta parte Argentina no tiene nada, ahora tiene esto, ¿estamos en desventaja? Sí, pero yo hoy justo veía la entrevista no me voy a acordar, el comandante que justamente de uno de los primeros barcos que hunde Argentina, y él dice, si con lo poco que tenían en el 82, piensen ustedes el daño que nos hicieron, lo que esta gente puede hacer si estuviéramos armados, pero él se preocupa porque nos están vendiendo armamento hoy. En realidad no es muy buena idea armarse, ¿no? Eso seguramente, sí, eso es la base, la paz, pero no hay que ser ingenuos. Los grandes del mundo están armados hasta los dientes. Y estamos en guerra, en el mundo hay guerras. Exactamente, y si vos querés defender tus fronteras y un país tan rico como es Argentina, tenés que tener unas fuerzas armadas de élite.
Sobre todo con estos mandatos de estas nuevas personas que están gobernando, ¿no? Digo que son outsiders, de alguna manera, y que estos outsiders también piensan de una manera distinta, ¿no? Algunos quieren hacer murallas, otros quieren dividirnos, y siempre estuvimos como en esta especie de aguas divididas, ¿no? De algún modo. La geopolítica es un campo realmente Curioso, interesantísimo. sí, ambiguo. Sí, y además que tenés que tener la cabeza como muy abierta, porque vos decís, claro, llega esta gente nueva, el mundo ya, oigan, en Estados Unidos ya no está mirando su lucha con Rusia o con China. Claro. Dice, si tengo algún problema con China será comercial, pero vuelve su mirada, su doctrina hacia América. Y en eso, ser aliados, puede que para muchos resulte horrible. Pero si el arte de gobernar o el arte de la política es el arte de gobernar y también de ver la oportunidad, habrá que ver qué hace nuestro presidente con todo eso, ¿no? Bien, esta es la parte donde debatimos distintos pensamientos, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué opinión te merece el juicio a la Junta desde la historia, ¿no? O de esta parte que has incursionado, que es historiar la historia reciente. Vamos a entrar con un tema bien controvertido, porque yo creo que no se ha contado toda la verdad. Claro. Que durante años se ocultó, ya empecemos a hablar del Che Guevara, por ejemplo, y lo que fue Cuba y lo que se exportó al resto de América. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de historia argentina de los 60 a los 70, generalmente nos olvidamos de la responsabilidad que tuvieron los civiles, ¿sí? En que llegaran los militares al poder. Y de lo que la sociedad civil pedía a los militares que hicieran. Entonces, es controvertido que generalmente cuando nos vemos atacados, agobiados, como nos pasó con la guerrilla, porque hay que decirlo, cuando hablan de los jóvenes idealistas, es real, eran jóvenes idealistas, pero dispuestos a matar y morir por una idea. Vos hablabas de guerrilla, no se habló nunca más de la guerrilla en Tucumán, en la selva misionera. Bueno, en el Chaco, sí, no se ha hablado más, y es necesario traerlo. Pero se ha hablado bastante poco, en realidad. Pero hay que traerlo, y no para defenestrarlos como por ahí se hace, sino para tratar de comprenderlos, porque también comprender nuestra sociedad. A ver, yo nunca voy a... Una sociedad, discúlpame, que de algún modo siempre estuvo como dividida, ¿no? De un lado y del otro. Exactamente, nosotros siempre tenemos una gran grieta. Yo en una oportunidad con un profe que él era muy de izquierdas y siempre he dicho que yo era muy de derechas. Esto cuando tenía 22 años, creo. ¿Y hoy? Yo tengo una doctrina. ¿Cuál es? Yo soy católica apostólica romana. Ajá. Miro la vida desde alguien que cree en Cristo. Ajá. Y que querría ver una sociedad construida en virtudes. ¿Y Cristo era de derecha o de izquierda? No, Cristo no es de derecha ni de izquierda, Ajá. es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo, ¿no? Ajá. ¿Sí? Y por eso todos tratan de apropiárselo. Claro. Error grave. Y sí. Nerina, buenísimo, me parece muy acertado tu análisis y respetable desde tu pensamiento y desde tus fundamentos, ¿no? Cómo se defienden las ideas. Sí. ¿Cómo llegaste a escribir o a esta parte de la historia de Malvinas que también incluye, digo, su fauna, su folclore de alguna manera, de quienes son los malvinenses o kelpers, ¿no? Cómo es su territorio, cómo es su clima. Digo, no sabemos nada de nuestras propias islas. Yo digo siempre que yo no encontré a Malvinas, Malvinas me encontró a mí. Ah, mira. Y lo digo porque yo de muy chiquitita, también lo dije en otro programa, yo iba cuando todos los años, todos los 2 de abril, a acompañar, ¿sí? Esa noche, a los veteranos de Malvinas. Con 12, 13 años empecé a ir. No entendía mucho, iba porque yo era guía scout, entonces nos decían vamos a ir a la velada patriótica. Acompañar ¿sí? esa Acompañar. Entonces, claro, Malvinas. Y en mi casa me decían, sí, por supuesto, vamos, andá. Pero no se hablaba mucho el tema. Pero yo empecé a interesarme, empecé a escucharlos. Entonces empecé a leer sobre Malvinas. Una adolescente curiosa. Sumamente curiosa. Yo no sé si tengo vocación de escritor, pero seguro que tengo vocación de lector. Claro. Yo no puedo pasar un día sin leer. Bueno, para ser historiadora, digo, hay que leer e investigar mucho, ¿no? Sí, ciertamente. Bueno, pero esa es para mí como la parte sencilla.
porque ya te digo, yo creo que leí mi primer libro a los 8 años y no he dejado de leer jamás. Pero volviendo a Malvinas, Roberto Millán, compañero mío en la escuela, en una escuela secundaria, en el colegio Santa María del Valle Grande, llegaba a los 40 años, entonces decían, hay que hacer algo distinto. Siempre los escuchamos, los invitamos a los veteranos a las charlas, pero esto tiene que quedar plasmado en un libro. Entonces él desde la gráfica, también de la compañía, y con el auspicio de la diócesis, dijeron, bueno, hay que hacer algo, y tiene que quedar plasmado en un libro. Y no sé quién le había contado a Roberto que yo escribía bien, alguno de otro, porque suelo escribirles cuentos a mis alumnos, o bueno, no sé. Cuestión que algo habrá leído Roberto, entonces me dice, flaca, escribí, dale. Venite y el proyecto, y digo, escribir un libro, no es lo mismo. Claro. Y había que, entonces lo charlé con mi esposo y me dijo, medios no te faltan, dale. Hazlo, es lo tuyo. Y entonces le dije, bueno, sí, Roberto, y empecé a leer. Según tengo entendido, hay 2 libros de El Otoño, así se llama el libro. Era otoño. Alguien me dijo el otro día que como yo no voy a estar viva seguramente para el 2070 cuando se desbloqueen todos esos archivos. Bueno, nunca se sabe. Nunca se sabe, pero lo más probable es que no. Que mi hija debería escribir, una de mis hijas que le gusta escribir, Isabela, entonces me dijo, bueno, que Isabela escriba, era primavera. Claro, cuando volvamos a ser propietarios de nuestras propias tierras. Cuando nos las devuelvan, porque están usurpadas, siempre han sido nuestras. Bueno, y no sé qué me perdí. Te decía, hay 2 libros. Sí, hay 2 libros. Digamos que hay un libro que cuenta una parte de la historia. En realidad es así, es el mismo libro, pero uno es con formato para el alumno. Este es grande, sí, tiene actividades para los alumnos. Entonces, como vos me decías... Eso es para la escuela, digamos. Es para la escuela. Este libro está pensado, porque fue pensado para nuestros alumnos de secundaria, ¿no? ¿Esto está homologado por la Dirección General de Escuelas? No. No. ¿No se han interesado, digamos? Mira, en algún momento hablamos con alguien que era referente de Malvinas, ¿sí? Del Observatorio Malvinas. Le pareció muy bien, pero bueno, quedó ahí. Sí hicimos nosotros 150 ejemplares de cada uno, con ICBM y toda la cuestión, y se vendieron. En este momento no hay, ¿sí? Que estamos viendo de hacer una reedición y con muchos más tomos. Y de hecho, hasta con un capítulo más, que ya te cuento después por qué. Pero bueno, cuando lo pensaba para mis alumnos, yo le preguntaba a mis hijos, le digo, bueno, niños, ¿qué saben ustedes Malvinas? ¿Saben dónde quedan? No. ¿Saben cómo son? No. ¿Saben qué flora, qué fauna hay ahí? No. Esa es la respuesta, no. Entonces voy y le digo, miren, al equipo con el que ya estábamos trabajando, miren, le digo, lo primero que vamos a hacer es hablar de la cuestión geográfica. Es una estepa húmeda y desierta, ¿no? Sí, pero riquísima. Mira. Sí, con una flora y una fauna que es parte del interés que tienen los Kelper por ella. Claro. Y que tiene Gran Bretaña. Y el mundo entero. Geopolíticamente, las Islas Malvinas son hoy el estrecho de Gibraltar americano. Son las Islas Malvinas. Mira. Y mucho más hoy que el estrecho de Gibraltar. ¿Por qué? Porque tiene entrada al continente blanco. Mira. Y a la gran riqueza que es la Antártida. Bueno, de hecho, la única pista hoy autorizada para aterrizar aeronaves es la Argentina en la Antártida. Bueno, pero tiene un montón de posibles y futuros dueños. Sí, y clientes. Exactamente, a pesar de que el asentamiento científico más importante y el primero es nuestro. Sí. Y el que más logros ha tenido aparte. Pero bueno, son importantísimas las islas. Entonces eso es lo que quería transmitirles, que queríamos el equipo transmitirle a los chicos. Pero había que hacerlo de una manera que al adolescente le atrajera. Sí, más en estos tiempos, ¿no? Exactamente, que somos tan visuales, ¿no? Pero gracias al canal Encuentro, que había liberado la patente de algunos videos que había hecho sobre la flora y la fauna del lugar, hemos podido ponerle este libro códigos QR que los llevan a los chicos justamente a esos videos. Mira. Entonces ellos se encuentran con la gran fauna y flora que hay en ese lugar y la pueden ver porque está filmada. Entonces al dato puro se le suma esto, que es riquísimo. Y esos videos ya están libres de derechos, digamos. Sí, están libres de derechos, por eso se podían poner. Bueno, a esto le sumamos entonces la flora y la fauna y dijimos, bueno, pero hay que hacer
algo Otro, más. que es hablarles de los justos títulos que tiene Argentina para reclamar las islas, que no son pocos. Y entonces arrancamos con los primeros que las avistaron y que las dibujaron, y que es impresionantemente llamativo lo bien que las dibujaron con solo haberlas avistado. Mira, ¿y quiénes fueron? Magallanes, en 1520, cuando él quiere dar la vuelta al mundo, Sí. y va a pasar por el estrecho que hoy lleva su nombre de Magallanes, Sí. las va a avistar. Y como él navegaba para la corona española, él dice: señores, reyes, esto también, por la latitud, porque él toma todas las medidas, le pertenece a la corona española. Recordemos que España es la primera que llega, no podríamos decirlo, pero sí la que hace asentamiento, la que toma posesión de estas tierras en el año 1492. Y en el año 1493 le son cedidas estas tierras por el Papa Alejandro VI a la reina de Castilla y a sus legítimos sucesores. Por eso nosotros podemos pensar con nuestra mentalidad hoy cómo al Papa se le ocurre regalarle las tierras a un país. Sí, de todas Pero maneras. Era señor del orbe, claro, en ese momento. Sí. Hay que llevar la historia a su lugar, ¿sí? De todas maneras, luego van a tener problemas con Portugal. Y por el Tratado de Tordesillas y esta línea imaginaria que separa, ¿sí?, lo que es de uno y otro, las islas quedan para España. Vamos a seguir en la historia, yo no te la voy a hacer porque va a ser muy largo, Sí. pero durante sucesivos, prácticamente en todos los siglos, hubo una o dos, las primeras que llegan y por las cuales se llaman Malvinas son por los franceses. Ah, mira. Malvinas. Cuando España se entera que estos han hecho un asentamiento, le dicen: no, señor, esas tierras son nuestras. Y Francia le dice: sí, tienen razón. Ah, mira. Entonces se van, ¿sí? Pero ya quedan como Malvinas. Después viene Gran Bretaña y las ocupa. España, en ese momento, los reyes le hacen un reclamo y le dicen: sí, nos vamos, pero páguennos todo aquello que hemos invertido en estas islas. Y España le dice: bueno, ok, les pago lo que ustedes invirtieron, pero ustedes tienen esta cantidad de tiempo para abandonarlas. Y eso se cumple. ¿Se cumplió? Sí, se cumple. Sí, se van. ¿Y cómo es que vuelven a usurparla de alguna manera los ingleses? Y va a llegar el año 1833. Recordemos nosotros que ahí es quien gobierna Buenos Aires, es Juan Manuel de Rosas, pero tiene la representación de las relaciones exteriores. Y con eso, entonces, es como un cuasi presidente. Claro. Todo tomarlo porque ahí cabría hacer otras explicaciones, pero él es. La cuestión es que se empiezan a tomar decisiones sobre las islas. Se ha mandado Luis Bernet a las islas. Sí. San Martín, por ejemplo, hay una carta que valida que eran nuestras después de 1810. Claro. Después de la Revolución de Mayo y mucho más después de 1816. San Martín en esa carta escribe porque él ya está organizando el ejército de los Andes, y entonces les dice: miren, mándenme a los presos políticos que se encuentran en Tierra del Fuego, si no me equivoco, pero sí sé bien que es las Islas Malvinas, en Ushuaia y en las Malvinas. Mándenmelos porque son presos políticos y yo los necesito. Yo necesito hombres para mi ejército. Ellos siempre tuvieron como algún interés, ¿no? Ya recordemos que en 1806 ya intentaron, no solo conquistar las islas. Siempre su interés es comercial, siempre. Y con las islas es lo mismo. De hecho, Estados Unidos, tenemos el primer problema es con Estados Unidos. Hay ahí toda una querella con Estados Unidos porque le confiscan sus barcos por estar navegando y cazando en mar argentino. Entonces, estos son mandados a Montevideo, ahí se encuentran con su representante, el diplomático que se encontraba aquí. Lo que pasa es que creemos a veces que porque alguien llega a una tierra y se asienta en ella, es propietario. Bueno, ha pasado externamente con nuestras tierras en la Argentina, ¿no? Con algunos terratenientes. Sí, los títulos supletorios y todas esas cuestiones. Pero acá no es así. El derecho internacional no es así. Entonces, por esto de que ya te comentaba yo antes, de esta bula intercaetera del año 1493, 3 de mayo de 1493, estas tierras descubiertas y por descubrir le quedan a la corona de Castilla, esto es importante, corona de Castilla y sus legítimos sucesores. Las islas entraban dentro, porque después hay un tratado de Tordesillas con Portugal y demás, y por ese tratado de Tordesillas estas tierras quedan dentro de todo lo que le correspondía
a España. Suena raro, ¿no? Esto de descubrieron, ¿no? Nosotros ya estábamos acá de alguna manera, no fuimos descubiertos por nadie, digo, estábamos acá, vinieron. Sí, lo que pasa es que la palabra descubrir significa traer a la luz. ¿Quién sabía que acá habían aztecas, incas, mayas y todos los demás? Los toltecas, sí, los huarpes. ¿Quién lo sabía? Civilizaciones antiguas, ¿no? Claro. Todas esas grandes civilizaciones, que eran grandes, los tres grandes imperios. De hecho, Hernán Cortés, cuando le escribe las cartas de relación a Carlos V, ese emperador español, que también lo era de los Países Bajos, ¿sí? Le dice, señor, le estoy poniendo a su disposición un imperio, claro, que tiene más de 1 millón, pero con más de 1 millón de habitantes, y que con la mirada de Cortés no era tan distinto al español, porque si lo que dirigía al imperio español era la fe cristiana, lo que dirigía a los aztecas era la fe en sus dioses, más allá de las grandes diferencias entre un dios y otro, ¿no? Por supuesto, de todas maneras, el humano siempre tuvo algo en quien creer. Pero volviendo al libro, ¿no? Sí. Contame, ¿qué actividades tiene, por ejemplo, este libro diseñado para los alumnos, por ejemplo, ¿no? Esto lo dan en sus escuelas, lo usan en sus escuelas. Sí, nosotros lo trabajamos, ahora ya no lo tenemos, pero bueno, se han hecho fotocopias. Si Dios quiere, pronto podremos tenerlo de nuevo, y de hecho se van a revisar seguramente las actividades. Pero, por ejemplo, hay actividades que tienen que ver con matemática y con el tema del hundimiento del general Belgrano. Mirá. O la física. Claro. ¿Sí? O la química. Porque nos encontramos con que el crucero se hundió en menos de 1 hora. ¿Y eso? 2 torpedos, entonces lo destruyen. La capacidad que tenía el barco para escolar, o sea, irse hacia un lado hacia el otro. ¿Por qué, por ejemplo, se volvieron? ¿No? Sí, porque hay gente que murió en el crucero y que sabía que con la acción que estaba haciendo iba a morir. Claro. Eran los maquinistas, por ejemplo. Sí, que sabían que tenían que 20 volver. pisos más abajo, digamos. Exactamente, y tenían que volver el barco estanco. ¿Qué es esto? Tratar de que el mayor tiempo posible se mantuviera a flote para darle la posibilidad a sus camaradas que estaban arriba que desembarcaran. Y esta gente eran militares de carrera. Ah, mira. Sabían lo que iba a ocurrirles. Claro. No había forma que pensaran que iban a salvarse. En la historia se cuenta cuántas personas perdieron la vida en el Belgrano. Sí, es terrible porque es la misma cantidad, es la mitad de los caídos en Malvinas. Ah, mirá. Sí. Mucha gente. Sí, es la mitad de los caídos en Malvinas. La cantidad de tripulantes, te digo, eran 1093. Sí. Las bajas, 323. Claro. Casi el 30%. Sí. Oficiales eran 3. Suboficiales, 188. Marineros y conscriptos, 130. Civiles, 2. Que eran los cocineros. Claro. Los 2 mueren, Sí, porque justamente donde toca el torpedo estaban ellos, entonces mueren. Lo del Belgrano es impresionante y es justamente donde está el Tachi, que es en nuestro testimonio que está aquí. Sí, del naufragio, ¿no? Claro. Cuenta cosas realmente bueno, y aquí las contó y bueno, y hemos tratado de traerlo. Después el libro tiene, bueno, como ya te decía, de los códigos QR, pero también tiene códigos QR que te llevan a las entrevistas. Ah, mira. Que están en YouTube. Sí, las entrevistas de ellos duran 4 o 6 horas. ¿Y estas entrevistas sin el QR, las podemos ver normalmente? Sí, con que vos pongas en el buscador Era Otoño, te salen las entrevistas. Era Otoño, ahí están las entrevistas y algunas otras historias. No, por ahora no, porque lo que tenemos es el crudo de otras entrevistas de otros veteranos para el segundo tomo. Ah, viene un segundo tomo. Sí, viene un segundo tomo si Dios quiere, estamos trabajando en él con realmente entrevistas que llegan al alma y conmueven profundamente. Verá que estas son re importantes. Hemos visto y escuchado en nuestro canal, tenemos testimonios de varios excombatientes o veteranos y que han venido a contar, bueno, tenemos, Barroso que está en la historia. Que está, bueno, que en es ese un caso. Héroe realmente, ¿no? No, sí, él es realmente el héroe de Malvinas. Porque además. Conocido nuestro, digamos. Sí, pero. Deben haber otros. Seguramente, pero
él tiene una particularidad, y es que en el caso de él se le negó el reconocimiento que se debía a su acción de guerra. Mirá. Y se le obligó a callar. Durante 30 años no habló. Y ahora, si Dios quiere, en el Congreso, en abril, nos contaba el otro día el Tachi, se le va a hacer el reconocimiento a esa labor, a esa defensa que hizo del Monte Dos Hermanas, que le dio la posibilidad, si lo han escuchado, de que escaparan, de que salieran de fuego enemigo más o menos 120 personas. Claro. Bueno, en el libro hay actividades, y una de las actividades preparadas por uno de nuestros profes de matemáticas es con el mortero. Mira. Cuánto se tarda en armar el mortero, cuánto puede disparar, qué alcance tiene, todo eso para que los chicos se hagan a la idea. Después, por ejemplo, en el libro también está el análisis de las portadas de los diarios. ¿Qué nos decían los diarios? De aquella época. ¿Qué pasa? Claro, ¿qué pasaba con la prensa? ¿Qué decía? Nos decía la verdad, nos engañaba. Siempre nos decía que íbamos ganando. Sí. Bueno, y después hay de ciencias naturales y geografía. Bueno, aparte, digo, qué interesante, ¿no? Esto de bueno, ver la parte primero geológica, que la desconocemos. Bueno, la parte, obviamente, de la fauna y la flora, sí, que también la desconocemos. Y que me imagino que esto da para mucho más, ¿no? Digo, fíjate vos que Malvinas nos fue llevando a un montón de territorios de la historia que tienen que ver o que están ligados, ¿no?, con esta causa. Malvinas da para mucho más porque es conocer la historia, nuestra historia. Y a veces pensamos que la historia argentina es una cosa aburrida. Claro. Tal vez porque nos la contaban como muy positivista, entonces llegamos de este presidente a este hizo esto y esto, y no nos interesábamos por la cuestión humana. Bueno, yo te agradezco tu tiempo por esta charla y estás nuevamente convocada para seguir hablando de esta historia reciente de algún modo, ¿no? Yo te agradezco muchísimo, de verdad, muchas gracias. Yo venía a hablar del libro, nos hemos ido por muchos caminos que nos lleva a la historia, por el respeto, por la escucha, y por darnos la oportunidad de hablar de estos temas. A los que amamos la historia y también la literatura, ¿no? Porque la historia no se entiende sin la literatura, sin el arte. Sin duda. A veces un problema histórico lo resuelve un artista, y lo resolvió hace ya cientos de años y simplemente necesitábamos analizarlo para comprender qué pasaba. Nerina, ha sido un gusto. Gracias a vos y bueno, desde ya muchas gracias por venir a vertir tus conocimientos a Calentísima Ciudad, que lejos de la ironía, somos todos un poco caretas porque usamos algunas máscaras, ¿no? Sin duda. Con máscaras, con caretas o sin ellas. Caretísima Ciudad. Una mirada sin máscaras. ¿Buscas comprar MGN, Negocios Inmobiliarios, 264 08 88 73, 264 40 51 15. Ágata, tu estadía exclusiva en Valle Grande. Un lugar de ensueño para relajar y disfrutar. Montaña, agua y paz. Contacto +54 9 260 466 81 53.